Cuando hacemos clic dentro del gráfico, en la barra superior nos aparece un menú herramientas de gráficos con dos opciones, diseño y formato. Vamos a ver diseño. Diseño nos ofrece primero la posibilidad de agregar elementos de gráficos. Es decir, ya vimos antes, pues ejes, título del eje, etc. Nos permite pues incluirlos en el gráfico o quitarlos. También nos permite diseño rápido, pues nos da una serie de formatos predefinidos que podríamos aplicar a nuestro gráfico. Otra posibilidad, pues, cambiar los colores. Tenemos esta primera paleta de colores, podemos ir bajando e ir utilizando distintas paletas de colores y vemos cómo cambia el color de las barras. También nos ofrece pues distintos diseños predeterminados que podríamos seleccionar o dejar el inicial. Nos ofrece la opción de cambiar entre filas y columnas, es decir, lo que hemos representado en fila, representarlos en columna y viceversa. Por ejemplo, si hacemos clic, nos agrupa bajo serie 1 los 7 meses y bajo serie 2 los otros 7 meses. Si volvemos a la situación anterior, pues vemos que en cada mes lleva las dos series. Podemos seleccionar datos, podemos cambiar tipo de gráfico, por ejemplo líneas, esfera, etc. O incluso mover el gráfico. Actualmente lo tenemos en la hoja 1, pues una posibilidad es llevarlo a otra hoja o por ejemplo crear una hoja específica con el gráfico. Crearíamos una pestaña donde tendríamos este gráfico. Esto en cuanto a opciones de diseño. Vamos a ver las de formato. Pues la de formato podemos en la esquina superior izquierda seleccionar el elemento en el que queremos trabajar, por ejemplo leyendas, y luego aplicar formato a la selección. Nos aparece la ventana de la derecha con distintas opciones para aplicar a la ventana de leyendas. Son opciones tanto a lo que es la ventana así como al texto que hay dentro. Las opciones de leyenda, las de la ventana, pues podemos seleccionar si queremos que lleve relleno. Por ejemplo, podemos seleccionar un rosa. Podemos seleccionar que lleve bordes o que no los lleve. Podríamos ponerle sombra, seleccionando un tipo de sombra. Podemos también pues situar la leyenda, ahora mismo está en la parte inferior, la podemos situar por ejemplo arriba y se situaría arriba, la podríamos situar la leyenda a la izquierda, a la derecha, etc. Eso en cuanto a lo que es la ventana en sí. También lo que es el texto que hay dentro, opciones de texto, pues podríamos seleccionar el color, por ejemplo el rojo oscuro, podríamos sombrearlo. Es decir, en definitiva, hay distintas vías para acceder a los menús en los que trabajamos el formato del gráfico. Cuando hemos trabajado uno de ellos, si volvemos a formato, siempre tenemos la posibilidad de restablecer para hacer coincidir el estilo, es decir, volver al punto de partida. Vale. Más posibilidades. Excel nos permite incluir en este gráfico pues cuadro de textos, flechas, etc. Por ejemplo, imaginemos que aquí tenemos una venta excepcional que queremos que quede recogida su explicación en el gráfico. Pues incluiríamos un texto y podríamos pues explicar ventas extraordinarias. Podríamos pues también darle formato a esto, es decir, pues vamos a ponerle un fondo. Se nos ha abierto la ventana de la derecha que se refiere a este cuadro de texto que hemos incluido. Podemos ponerle un relleno, por ejemplo, un verde claro. Podemos moverlo y podemos incluir pues una flecha para que señale a la barra a la que hace referencia. Vamos a incluir una flecha que haga referencia. Es decir, podemos
explicar e incorporar información al gráfico a base de, pues, de cuadro de textos, de flechas, etcétera, etcétera. Esta opción de formato pues también nos permite pues rellenos de forma, pues por ejemplo seleccionar un elemento concreto, rellenos de forma, que podemos cambiar el color a ese elemento, podemos jugar con el formato de letras, seleccionamos un elemento y seleccionamos pues el formato de letras, por ejemplo, ¿no? Es decir, son numerosas posibilidades que nos va ofreciendo Excel. También nos permite, pues, por ejemplo, girar 90 grados o si podemos cambiar la dirección del texto. Son numerosas las posibilidades con las que podemos enriquecer un gráfico.